delicia oler napal por la mañana! Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola, condenado. Hola, condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. Hola confinados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono. También, como no, saludo a los compañeros de las bicicletas híbridas, propulsadas por fuerza humana y ayuda de motor eléctrico. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 2 de febrero de 2025, festividad de la presentación del Señor y Nuestra Señora de la Candelaria en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Seguimos oliendo a napal, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. Fiesta de la presentación del Señor. Pues la lectura del Evangelio de este día, según San Lucas, nos dice lo siguiente: transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Bien, pues según la ley judía, a los 40 días de su nacimiento, el primogénito debía ser presentado y consagrado a Dios. Las palabras de Simeón son hoy oración en la que se llama la oración de completas. Este día se conoce como las candelas o candelarias, puesto que se celebra con velas en la misa en señal de la luz que nos da Jesús. Cuando dice luz para el mundo, como no sé cuál ha sido la palabra empleada por Simeón, vamos a verlo. Dice: luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. De ahí puede que sea el asunto de las velas. Bueno, pues velas y candela es la canción que os pongo ahora. Bueno, pues candela, candela, esa es la sevillana que me viene a la mente tras esta fiesta de las velas. Saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad, a todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica.
¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres? ¿Se quejan de que montáis mucho en bici? ¿Os quejáis vosotros de que las montáis poco? A las bicis me refiero. Bien. Las personas componentes de esta andariega y muy trasegadora grupeta de Torrejón de Ardoz fueron los siguientes. En total me salen 8 nombres. Benito, José Luis González, Martín Adán, Javi Astana López, Víctor Flecha de Prada, Enrique Bolata Cantos, Millán Lagunero Boletus y este humilde cronista. Y el recorrido para este domingo 2 de febrero, con salida a las 9 de la mañana, es el siguiente. Salida desde Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, Torrejón del Rey, Las Castillas, Serracines, donde pararemos al avituallamiento, Fresno de Torote, Daganzo de Arriba, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nos dirigimos 7 corredores, Benito, Enrique, Martín, José Luis González, Millán, Víctor y yo, por la carretera de Alcalá, y en dicha población nos espera Javi, y por tanto ya somos en ese momento 8 compañeros. Desde la zona de La Garena nos desplazamos por anchas avenidas hasta dar con la salida a la carretera de Camarma, haciendo algunos kilómetros por el casco urbano alcalaíno. Salimos a la carretera de Camarma y en pendiente ligeramente ascendiente. Así, desde el kilómetro 11 de la marcha estábamos a 615 metros sobre el nivel del mar y en el kilómetro 30, es decir, 19 kilómetros después, en Torrejón del Rey estábamos a 735 metros, algo más de 100 metros de subida. Tras sobrepasar el puente del río Torote comienza la subida a Las Castillas y en unos 3 kilómetros ahí sí que subimos 80 metros. Así me quedé descolgado del grupo puesto que se engancharon a una grupeta de Alcalá de Henares que nos dio alcance y en la que viajaba un culito femenino, ya sabéis que eso da alas a algunos compañeros, y solo Víctor y yo íbamos retrasados en esa subida de Las Castillas. En la cima, sin embargo, estaban esperando varios compañeros y llegamos todos juntos al bar Niza 2 de Serracines. Tras el café nos pusimos en marcha Víctor, José Luis González, Martín y yo, y el resto saldría un poco más tarde. Sin embargo, ya no nos volvimos a ver, por lo que desde ese momento éramos los 4 nombrados un solo grupo. A una marcha no rápida, pero sí llevadera, entramos en Daganzo de Arriba y allí Víctor indicaba que marchaba directo a Jalbir y Torrejón. Los otros 3 nos marchamos por la ruta prevista y pusimos dirección a Alcalá de Henares, donde por zonas de autovías con cierta peligrosidad fuimos a dar con una pista de tierra justo antes de la incorporación a la A2 y tras unos 200 metros de este rato llegábamos al polígono Casablanca y la carretera de la base para entrar por el Juncal, donde nos despedíamos. En este sentido hay que recordar que la zona que va desde Daganzo hacia Alcalá de Henares no tiene ninguna marca de prohibición de bicis, de ciclos. Por lo tanto, se trata no de autopista sino de autovía, y si bien es cierto que es peligroso discurrir por esa zona, no hay prohibición, a pesar de que algunos dicen que la Guardia Civil les ha parado diciendo que no se puede. Yo desde luego vuelvo a reiterar que hoy me he vuelto a fijar en la señalización de la entrada y no tiene ninguna prohibición de bicicletas, así que bueno, pues eso es lo que hay. Finalmente me salieron unos 75 kilómetros en unas 3 horas y 17 minutos, con una velocidad media de casi 23 kilómetros por hora. La temperatura a la salida era de 1 grado bajo cero. Salí con pantalón largo, chaquetilla de invierno y por dentro llevaba 2 camisetas largas con doble guante largo, lo cual no me impidió tener frío en los dedos durante la primera parte del recorrido. El deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda el cacaíto. ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. A partir de ahora llega el momento de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes o socialdemócratas,
deciden irse para evitar sarpullidos en la piel. Pueden, en caso contrario, pasar a escuchar programas como los de Julia Otero, Isabel Gemio, programas emitidos por La Secta, Teta 5, La 4, tales como El Rojo Vivo o Muerto, Más vale tarde que Iñaki, Casi todo es mentira, de Marta Flitsch y Evaristo Mejode, o Risto Mejide, no sé si eso de Evaristo Mejode en catalán es Risto Mejide, o en la que también participan petardas como Carmen Chaparro, programas como los de El hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza española. Pueden acudir a los informativos del progre indeseable Rodrigo Blázquez. Pueden acudir al periodismo de rodillera, sumisión y panfleto, que es el que practica Silvia Inchaurrondo, con medio millón de euros al año. También pueden irse a disfrutar de programas como los de la señora esa de los labios recauchutados, la tal Susana Grison, indigna hija del investigador de CSI Las Vegas, Grison, en el que participan personas tan asquerosas como el tal Tony Bolaño, que es un progres arnoso que está en ese programa de Tertuliano. Programas como los de la hija de aquel franquista hasta el año 75 y actualmente antifranquista, Sonsoles Sónega. Quiero recordar a la ya casi desaparecida de los platós de televisión, Elisa Beni, pedorra equiparable a la periodista del Plural Digital, Angélica Rubio. Programas en los que participan pues auténticos afiliados al PSOE como Esther Palomera o Carmelo Encinas, petardas verdureras como Ana Pardo de Vera, con su pelo siempre sucio, o la zumbada y emporrada y afiliada de Podemos Cristina Fallarás, programas como los que participa Marta Nebot, que opina que celebrar el Día del Hombre es algo así como celebrar el Día del Terrorista. En fin, ya saben que este programa que dirige este viejo lesbiano va dirigido a aquellos que el sistema califica como machirulos, heteropatriarcas, opresores y fascistas. Por lo tanto, antes de aullar con furia porcina sobre los comentarios y opiniones vertidos en este programa, les aconsejo que lo deje. ¿Y quién es el sistema que nos califica de esta manera? Pues un sistema dirigido por periodistas como, por ejemplo, Àngels Barceló, de la cadena SER, o su partícipe y amiguito Javierito Ruiz, el educado, ese que habla mucho de economía y que se las da de que sabe mucho sobre todo de apoyar a Sánchez. Ya sabéis que todos los comentarios que hacen estos periodistas que hemos nombrado contra esa minoría que se atreve a criticar al gobierno que nos dirige, pues todos esos insultos que nos envían, en la misma manera que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Bueno, la pasada semana hemos visto el bochorno de que el popó de Feijóo ha votado a favor de la convalidación del mismo Real Decreto Ley que una semana antes había votado en contra. El mismo Real Decreto. No ha podido soportar la falsa acusación del PSOE de que el popó no quiere subir las pensiones, ni quiere ayudar a los valencianos damnificados por la gota fría, ni quiere que se siga subvencionando el transporte público. En el paquete a aprobar iba el regalo del Estado español de un palacete en París al Partido de los Negocios Vascos, el PNV, que a su vez arrendará al Instituto Cervantes por 1 millón de euros al año. Vergonzoso. Nadie quiere hablar del problema implícito de estas medidas. Las pensiones son la ruina económica de España, junto con las autonomías. Esta ruina está hipotecando el futuro de los trabajadores actuales y el futuro de los niños actuales y el futuro de los niños de esos niños. Si no creemos, mejor dicho, que los inmigrantes vienen aquí a pagar las pensiones, vamos apañados y de culo, y yo lo creo así. Por otra parte, es de vergüenza, es muy vergonzoso que el transporte público tenga que estar subvencionado, porque si un trabajador tiene una mierda de sueldo que no le da para pagarse el transporte público para ir a trabajar, tendrá que preguntarse qué mierda de sueldo tiene, qué sueldo gana para no poder pagarse el abono transporte, o los billetes esos de 10 viajes, o lo que salga más barato.
Por tanto, salvo las ayudas a los valencianos, creo que lo demás se podría haber retrasado. Me decía hace pocos días, hace un par de días, un pepero de carnet, que si no votaba el PP a favor del decreto de Pedro Sánchez, íbamos a tener Pedro Sánchez para 30 años. A lo que yo le contesté que en cualquiera de los casos, con la actitud tibia, floja, pusilánime del popó, seguiremos teniendo Pedro Sánchez para 30 años. Por otra parte, en esta pasada semana, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue citado a declarar al Tribunal Supremo en su condición de aforado, por eso va al Tribunal Supremo y no a un tribunal de instrucción. Y atención, el fiscal general del Estado solo contestó a las preguntas formuladas por su abogado. Se negó a contestar a las preguntas del fiscal del caso, que no deja de ser un subordinado de dicha Fiscalía General del Estado. Bochornoso. Que sí, que está en su derecho de no contestar a las preguntas que no quiera. Nadie está obligado a contestar. Pero tiene narices que el propio fiscal general del Estado se acoja a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía. Pero de lo que quiero seguir hablando es del vendaval de reacciones que ha generado y sigue generando aquel alcalde de Torrecaballeros que tras sus lloros iniciales y tras activar la máquina del odio, del fango y del sindicalismo abreculos de la provincia de Segovia inicialmente y de toda España posteriormente, ha callado para que el vendaval inicial vaya manchando y salpicando todo a su paso. Y en esta semana, hace unos días, mejor dicho, creo que fue la anterior semana, la ministra de Igualdad se reunió con el presidente de los obispos españoles y eso es de lo que os quiero hablar tras una pausa. Hacemos la pausa y continuamos. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Jesús, ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado yo he de luchar, contigo siempre y hasta que muera, una bandera y un ideal, por ti reñido la sangre dar. Bien, pues una semana más tengo que seguir hablando y comentando el caso de el católico insumiso a la doctrina de la Iglesia del que hablábamos hace unos días. Me refiero al señor llamado Rubén García, que es alcalde de Torrecaballeros, localidad segoviana, y que presume de ser gay y vivir amancebado en pareja con otro hombre. El caso, como ya comentamos hace unos días, es que al ser esa situación notoria, el párroco o el sacerdote de esa localidad le advirtió verbalmente de que no podía acceder a la comunión, al sacramento de la comunión, puesto que esa situación le hace que no esté viviendo en gracia de Dios. Bueno, esto de vivir en gracia de Dios, pues para los que no son católicos les sonará a chiste, pero es una de las normas que establece la doctrina católica para acceder a la comunión. Tal fue su malestar y su, a la vez, rabieta, que publicó los hechos en Twitter, como decía
en el último vídeo y además pues trascendió a lo que es la organización a la que él pertenece, el Partido Socialista de Segovia, que hizo un escrito tachando de homófobos pues al clero segoviano y a su obispo, y la cosa no ha quedado ahí. Esta pasada semana, estos pasados días, también una asociación LGTBIH, bueno, esto de LGTB, no sé qué, creo que es lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, lo de la H ya me pierdo, no sé lo que significa. Es una asociación llamada Segoentiende, que debe ser del ámbito de la provincia de Segovia, y que también se manifiestan en apoyo a este señor, a este Rubén García. Bueno, pues esto ha sido publicado en Facebook, en la página de esta asociación, y republicado por el Partido Socialista de Segovia. Y manifiestan que no deja de ser llamativo que esta negativa a dar la sagrada forma se le haya comunicado coincidiendo con un vacío de poder en la diócesis de Segovia, ya que el obispo don César Franco dejaba el cargo por jubilación en esa semana y adquiría el nuevo cargo unos días después como obispo don Jesús Vidal, que fue elegido obispo, nombrado obispo y celebrado su nombramiento el sábado 18 de enero de 2025. Y manifiestan estos señores de la asociación esta de invertidos. Tanto miedo tenía el párroco de Torrecaballeros a recibir alguna reprimenda por parte del obispo saliente. O sea que aquí están dando como que el obispo don César Franco, a pesar de su apellido Franco, estaría a favor de que las personas que viven en pecado comulguen. Y siguen preguntando, o quizás el obispo saliente no quiso que le salpicara este caso. Comentan desde la entidad. Lo que está claro es que aplicar la doctrina sin misericordia puede llevar a extremos absurdos, ya que, atendiendo a la misma, la comunión tampoco se podría administrar a personas divorciadas y vueltas a casar, a quienes viven con su pareja sin estar casados, por poner algunos ejemplos, pero todo ello choca con las palabras del Papa Francisco cuando aboga por abrir la Iglesia Católica a todos, como dijo en las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Portugal no hace tanto tiempo. Añade Gemma Segoviano, vocal de Segoentiende y coordinadora del grupo Fe y Espiritualidad de esta Federación Española de, pues eso, gays, transexuales, etc. Este mismo señalamiento por parte del párroco de Torrecaballeros es el que ha experimentado la pareja formada por Mario Calvo y José María López, matrimonio de la localidad de Basardilla, dependiente de Torrecaballeros, a los que este mismo párroco impidió su participación en las ceremonias de la parroquia. Mentira, el párroco no impide la participación o la presencia de estas personas en la iglesia. Lo que les advierte es que, como están viviendo una situación contraria a la doctrina católica, no pueden acceder al sacramento de la comunión. Y también se equivoca en su planteamiento cuando dice que esta misma doctrina se podría administrar a personas divorciadas vueltas a casar y a quienes viven con su pareja sin estar casados. Pues efectivamente, en este caso, la Iglesia les indica lo mismo, que no están viviendo en gracia y que no pueden acceder a la comunión por el pecado, en el caso de personas heterosexuales que conviven tras un divorcio de un matrimonio canónico y se han vuelto a casar civilmente con otra persona, pues a los ojos de la Iglesia se dice que eso es pecado de fornicación, puesto que el matrimonio canónico sigue vigente a ojos de Dios a pesar de que esté disuelto por la justicia civil. Por lo tanto, bueno, como decía, pues esto va trascendiendo, pasa del Partido Socialista de Segovia a una asociación de gays de Segovia y ya no solamente se queda ahí, sino que trasciende también al gobierno central, al Partido Socialista Obrero Español de ámbito nacional, y ya se ha tenido que manifestar también pues una señora que es la ministro de Igualdad, que creo que se llama Ana, no me acuerdo ahora mismo, Ana Redondo, es aquella que conoceréis por lo de los gritos de vergüenza, 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 y manifestó lo siguiente.
poner de manifiesto nuestro rechazo a las terapias de conversión que en distintas diócesis, hasta en 7 diócesis, se están realizando y cuya denuncia ha llegado al Ministerio. El Ministerio está estudiando precisamente esa modificación del Código Penal para también incorporar como delito la utilización de estas terapias. Pues también le hemos trasladado nuestra preocupación por esa negativa de algunos sacerdotes a dar la comunión a miembros del colectivo LGTBI+. En ese sentido, creo que no se puede hacer elegir a las personas LGTBI entre su condición sexual y su fe. Por último, hemos trasladado al presidente de la Conferencia Episcopal nuestra preocupación en el tema de la violencia de género. Necesitamos que la Iglesia también se implique en la igualdad. No se trata de elegir entre su inclinación sexual y su fe, se trata de elegir entre la castidad o la fornicación, entre estar en gracia o no estar en gracia. Además, la señora ministro de Igualdad, Ana Redondo, pidió una reunión a la mayor brevedad, no urgente, pero sí a la mayor brevedad, con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que en este caso el cargo lo ocupa Monseñor don Luis Argüello, que creo que es a la vez arzobispo de Valladolid. Bien, se reunieron y la ministra, pues, que además publicó en Twitter un pasaje evangélico que no tenía nada que ver con el asunto, como que decía que ya no hay hombres ni mujeres, aludiendo a una lectura de San Pablo. O sea, ya no hay hombres y mujeres, ya hay 25 tipos de sexo. Pues no es lo que decía San Pablo. Bueno, pues tras reunirse con el señor obispo y presidente de la Conferencia Episcopal, lo que le quiso hacer ver en la reunión es que el negar la comunión a los gays por ser gays era discriminatorio, lo cual sería verdad si se le hubiese negado la comunión a un gay por ser gay. Porque si ese gay vive en gracia de Dios, pues el que tenga inclinaciones homosexuales, pero mantiene su castidad, pues podría comulgar sin mayor problema. Lo que le hizo ver el obispo a la ministro, es que el problema no era que fuese gay, sino que vivía con otro hombre y era una situación pública y por lo tanto generaba escándalo. Y por lo tanto ese era el motivo de negar la comunión, por el que este señor, el tal Rubén García, no está en gracia de Dios, por mucho que él diga que sí. En el encuentro mantenido con la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, y su secretaria de Estado, hemos podido compartir nuestras respectivas visiones sobre asuntos de actualidad. En concreto, hemos expresado la visión de la Iglesia respecto a las llamadas terapias de conversión, un término que nos parece impreciso, quizás excesivamente amplio y no científico, por lo cual la Iglesia no tiene ningún apoyo que hacer a estas terapias. Pero al mismo tiempo hemos querido dejar bien sentado que las terapias dominantes, incluso en la legislación actual, que son las terapias afirmativas, terminan considerando terapia de conversión a todo lo que no sea terapia afirmativa, y hemos solicitado que este criterio pudiera cambiarse. También hemos dicho que la Iglesia tiene una encomienda, que es anunciar el Evangelio y proponer la conversión a Jesucristo, que desde ahí quizás surjan algunas de las dificultades o imprecisiones para comprender actividades que realizan católicos en diversos lugares de España, que es ofrecer la conversión y la forma de vida del Evangelio. También hemos hablado respecto a los criterios para admitir a la comunión eucarística. Hemos explicado bien que la Iglesia propone a todos sus fieles que se acerquen a la comunión eucarística como un alimento y medicina saludable para todas las dimensiones de su vida, pero que tienen que hacerlo con el vestido adecuado, tienen que hacerlo en lo que nosotros denominamos gracia de Dios. Cuando esto no es así y aparece incluso de manera pública y que pueda suscitar un cierto escándalo para la comunidad cristiana, la Iglesia tiene el derecho, el deber de recordar cuáles son las condiciones para recibir la comunión eucarística. Desde ahí hemos mantenido este diálogo
tratando de ofrecer nuestro punto de vista y resaltar la importancia que para el anuncio del Evangelio tiene la comprensión de la persona, el significado del matrimonio y sus repercusiones en el bien común. Y en este sentido se han publicado ya en prensa nacional algunos artículos más serios. Esos artículos los voy a reproducir en mi página del blog porque son bastante extensos y dar lugar a una lectura ahora completa pues sería un poco pérdida de tiempo cuando se puede leer tranquilamente. En este caso, en el diario La Razón, con fecha 19 de enero de 2025, José Beltrán publica un artículo titulado «Negar la comunión a un homosexual es inconstitucional», porque además es verdad que la ministra Ana Redondo llegó a afirmar que el negar la comunión a un gay es inconstitucional. Pero debe saber Ana Redondo que el Tribunal Constitucional está para juzgar normas de ámbito público, político, estatal, autonómico, municipal o de administraciones corporativas. Es decir, si una ley dice, por ejemplo, que las personas rubias, por ser rubias, tienen que pagar un suplemento en el impuesto sobre la renta, a diferencia de las personas morenas, eso sería una discriminación que establece una normativa estatal sobre impuestos y sería inconstitucional. Lo que no puede juzgar la inconstitucional es sobre una organización no estatal, tanto que han luchado por la separación de Iglesia-Estado, pues ahora ya la Iglesia no tiene nada que ver con el Estado y sus normas deben ser respetadas, siempre y cuando las normas de la Iglesia respeten lo que se llama el orden público. Es decir, si una organización religiosa establece, por ejemplo, que a las mujeres cuando cumplen 16 años hay que amputarlas el clítoris, como hay alguna confesión religiosa que así lo establece, y no voy a decir el nombre para que este vídeo sea censurado y cancelado en la red donde se publique, eso sería inconstitucional porque viola el orden público y por lo tanto esas normas no serían de debido cumplimiento. Pero las normas de la Iglesia no son inconstitucionales por violación del orden público y no son inconstitucionales porque precisamente toda la normativa de la Europa occidental viene inspirada por la fe católica, a pesar de que muchos se nieguen a creerlo y a pesar de que muchos nieguen a Dios en todos los ámbitos. Y es verdad que está más que negado y que tenemos ahora mismo leyes aberrantes porque precisamente en los últimos 30 años se ha excluido toda referencia cristiana en el origen del orden jurídico. Entonces, lo que decía la ministra que era inconstitucional y que sería el Tribunal Constitucional el que deba decidir si la Iglesia puede negar la comunión a personas que no viven en gracia de Dios, bien porque sean homosexuales que viven con otro hombre, bien porque sean mujeres que viven con otras mujeres, bien porque sean personas que se casaron canónicamente, se divorciaron civilmente y volvieron a casar, pues llevar eso al Tribunal Constitucional la verdad es que tiene poco recorrido, entiendo yo, porque impediría todo principio de libertad religiosa. La reunión con el obispo pues duró cerca de hora y media y no hubo puntos de encuentro, puesto que además la ministra entiende las cosas con su lenguaje feminista extremista. Es decir, la ministra le quería acusar al obispo y a toda la Iglesia de que era ilegal establecer terapias de conversión de homosexuales. Es decir, nadie es ilegal, según el ordenamiento jurídico vigente, el hecho de que si tú conoces a una persona homosexual, le quieres de alguna manera curar esa homosexualidad porque le estarías tratando como un enfermo y por lo tanto aplicarle terapias psicológicas para que
pierda la atracción por los hombres y empiecen a gustarle las mujeres, eso está vetado, eso está prohibido, eso es ilegal. Y el que pretenda hacerlo, y no solo pretenda hacerlo, sino el que pretenda predicar ese tipo de ideas, estaría cometiendo una ilegalidad. Mientras que el obispo le decía que la palabra conversión en el ámbito de la Iglesia no significa el sometimiento a ese tipo de terapias, sino que la conversión es hacer un cambio en tu vida para dirigir tu vida por el camino de Cristo. Cristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y hay que tirar por el camino, por la verdad y la vida. Y lo que es verdad, aunque tenga poco que ver con este caso concreto, es que Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó, y los creó para que entre ellos se uniesen, se complementasen, se reprodujesen y dominasen el mundo. Por mucho que nos hablen de concretos párrafos de la Biblia, que es muy amplia, donde se dice que ya no existe el hombre y la mujer, pues no. Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Otros artículos que podemos ver pues son Religión Digital, donde se comenta un poquito esta reunión entre el Estado y la Iglesia, entre la ministro de Igualdad, Ana Redondo, y Monseñor Argüello. La verdad es que las fotografías y los posados sonrientes me llaman mucho la atención porque me hacen recordar a una reunión de no hace muchos meses en la que el anterior presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omella, recibía al defensor del pueblo, al tal Gabilondo aquel, que le llevaba un libro con todas las denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Y muy sonriente el obispo, cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omella, le recibió y se hizo las fotografías, tanto con el defensor del pueblo como con el librito con todas las denuncias, lo cual yo entiendo que, bueno, pues como la mayoría eran inventadas, puesto que ya un grupo ante notario dijo que iba a presentar una denuncia que no era verdadera, sino que se la habían inventado y que le iban a hacer llegar al defensor del pueblo para ver si sin ningún tipo de contraste la iba a publicar o iba a hacer alguna investigación. Pues nada, esa denuncia fue incorporada a ese memorándum y se publicó sin ningún tipo de contraste. Entonces, bueno, pues como esa, tantas. Bueno, pues es la foto, me recuerda a aquella reunión, ya digo, entre Omella y Gabilondo. Y por otra parte, pues podemos ver otras publicaciones como Religión Digital del 14 de enero, donde se le hace una entrevista a Rubén García de Andrés, alcalde de Caballeros, donde se le presentan varias fotografías. La verdad es que tiene un parecido este señor con Jorge Cadaval, el de los Morancos de Triana. Es como Jorge Cadaval, pero con 20 años menos y 5 kilos menos. Y bueno, la verdad es que la entrevista pues puede merecer la pena leerla, puesto que toca su situación personal de sufrimiento con esta situación, pero yo concluyo después de su lectura de que sigue siendo un rebelde y un insumiso con la Iglesia, y que, ya que él se muestra tan dolido con la Iglesia porque dice que se siente católico, yo no tengo por qué dudar de su sentimiento católico. Lo que me llena de estupor es que si es católico y sí que propugna los valores de la Iglesia católica, no sé por qué no se manifiesta en sus redes sociales del mismo modo y con el mismo vigor cuando su partido, el Partido Socialista, y su gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, comete aberraciones que son muy poco compatibles o totalmente incompatibles con la doctrina católica. Me refiero, por ejemplo, a todas las políticas pro-abortistas, de que no haya alternativas a las mujeres embarazadas que están en situación de vulnerabilidad para ayudarlas a mantener su maternidad. ¿Por qué no se posiciona o por qué no se ha posicionado cuando el Partido Socialista y el gobierno de Sánchez ha realizado actos
tan incompatibles con la doctrina de la Iglesia, como por ejemplo la profanación de la tumba del jefe del Estado, en una ceremonia absolutamente masónica, y tantas otras cosas que podríamos enumerar y estar haciendo aquí pues un audio de horas. En fin, yo sigo con este asunto del alcalde de Torrecaballeros porque la verdad es que me ha llenado bastante de rabia esa situación de insumisión y esa situación de yo mando más que la Iglesia, porque a mí me apoya el Partido Socialista y todas las asociaciones de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, en fin, iba a decir palabras que podrían costarme la censura de este vídeo a la hora de calificar. Iba a decir una palabra que es que me hace mucha gracia porque no la había oído nunca, pero calificando a este alcalde el otro día uno hablaba de bujarra. Bueno, pues es una palabra que no debe sonar en un debate serio, y eso es lo que cuento de momento. Seguiré atento a las noticias por si hay alguna novedad, pero bueno, en estos días, ya digo, me ha llegado el tema de la reunión entre el gobierno y la Iglesia. Hay que decir también que en esta asociación, según entiende, pues escribieron en sus redes sociales una palabra errónea, pero que me hizo gracia porque dicen, pero desgraciadamente el hostigamiento hacia Rubén empezó hace 12 años cuando le apretaron del servicio de celebración de la palabra. Bueno, no, creo que no le apretaron, sería que le apartaron del servicio de celebración de la palabra, pero son anécdotas y fallos que se pueden cometer con el teclado por cualquiera. Nada más, seguiremos informando si hay alguna novedad. Hasta luego. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Y no hay tiempo para más. Me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, que será otra señal de que he salido en bicicleta con mis compañeros y amigos. Les recomiendo que hagan como contestó John Rambo a la pregunta del coronel Truman: ¿cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó: viviré día a día. Pues eso, vivan día a día. No se crean todo lo que escuchen por ahí, es muy posible que sea mentira. Recuerden que lo que hoy es normal, mañana puede ser fascismo. No olviden vitaminarse, mineralizarse, comer muchos insectos y gusanos, pongan la lavadora de madrugada y planchen de madrugada para aquello de ahorrar luz. Acónjanse a su derecho a no declarar, afirmen solemnemente ante el juez que no saben ir a su puesto de trabajo, arrebaten el micrófono a cualquier periodista que les haga preguntas incómodas, quéjense ante el obispo de que no pueden comulgar por sus pecados y que no se arrepienten de sus pecados, busquen el apoyo de los partidos ateos para presionar a esos obispos, en definitiva sean imbéciles. ¡Viva Rusia y viva Cristo Rey! El que les habló, Óscar Barbado, se despide de todos ustedes y pide perdón a todo aquel que se haya podido sentir ofendido. Solamente quise ofender al que se lo merecía. Adiós.
vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.